Las vacunas están a punto de llegar a España, pero falta todavía trabajo de concienciación porque aún generan desconfianza. Casi la mitad de los castellanos y leoneses prefieren no ser de los primeros en ponerse la vacuna. El 45,9% de los castellanos y leoneses prefiere esperar un poco antes de vacunarse. Solo un 38% de los ciudadanos se vacunaría en cuanto esté disponible. Son resultados de un barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Buenas noches. Con la vista puesta en las vacunas, Castilla y León registra hoy la menor cifra de contagios de esta segunda ola, 131, con varias provincias por debajo de 10 y con la ciudad de Burgos mejorando, donde se prevén levantar las restricciones extraordinarias este viernes. Sin embargo, hay datos menos positivos. Segovia y Palencia registran tasas de reproducción del virus de más de 1, lo que avanzaría un aumento de contagios en los próximos días. Palencia, Lola Rebolleda. La situación en la provincia palentina ha empeorado en los últimos días hasta situarla a la cabeza de los indicadores de riesgo en la comunidad. En Castilla y León no preocupa la situación de la capital, pero sí la de algunas zonas básicas de salud de la provincia. En Guardo, por ejemplo, ya la tasa de incidencia supera los 2.500 contagios por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos ha empezado hoy la vacunación. La primera vacunada es esta enfermera de Nueva York. En España, las deseadas vacunas llegarán con los Reyes Magos. El ministro de Sanidad ha dicho que prevé que la vacunación aquí comience el 4 o el 5 de enero. No tienen dónde ir al baño en cientos de kilómetros, tampoco dónde tomarse un café en los descansos nocturnos, ni muchas veces un lugar resguardado para comer. Los transportistas sufren con dureza las restricciones sanitarias que están complicando mucho su día a día. Los primeros de la pandemia estamos tiraditos, sin unos aseos, sin unos restaurantes, sin nada. Si estamos parados, haciendo las pausas, comíamos, convivíamos. Ahora no podemos convivir. En Ávila ha sido encontrado el cuerpo de una mujer en un patio de luces y más tarde también el cadáver de su padre en el domicilio familiar. Samuel Senovilla, ¿qué más datos se conocen de este suceso? El suceso, que está judicializado, estaría investigándose ahora como un posible caso de homicidio. Cuando las autoridades han entrado en el piso de la mujer, que se había precipitado por la ventana, han encontrado el cadáver de su padre con evidentes signos de violencia. Así ha quedado un cajero que ha saltado por los aires de madrugada en Toral de los Vados, en León. El robo se ha cometido con gas inflamable. Recuerda al modus operandi que la banda del acetileno, con la que asaltó varios cajeros automáticos por todo el país hace unos años. Y a esta hora está previsto que se comiencen a conocer los nombres de los restaurantes que el próximo año lucirán estrella Michelin, estarán en el Olimpo de la gastronomía. Castilla y León está pendiente de si aumenta las 11 estrellas desde 2020. La ceremonia se está celebrando en Madrid de forma telemática. Daniel de la Fuente, ¿qué sabemos a esta hora? Sí, el mundo de la gastronomía vuelve a fijar sus ojos en esta gala, aunque esta vez de forma telemática. Una guía Michelin que este año llega in extremis con suspense por las dificultades planteadas por el coronavirus. De hecho, esta gala debería haberse celebrado el pasado 30 de noviembre y no hoy, 14 de diciembre. De momento no conocemos ninguna nueva estrella ni ninguna novedad, porque en esta media hora ha sido turno de los discursos de las distintas autoridades, así que seguiremos muy pendientes de lo que dé de sí esta gala. Ser un día de transición entre dos frentes, el que nos ha cruzado hoy dejando algunas lluvias y el que llegará el miércoles. Será un martes tranquilo, sin precipitaciones, pero con nubes. Habrá algunas nieblas matinales y, eso sí, temperaturas más frías que las de hoy. Casi la mitad de los castellanos y leoneses prefiere esperar un poco para vacunarse. Castilla y León Televisión ha preguntado a los ciudadanos de la comunidad sobre la confianza que tienen puesta en la vacuna en un barómetro realizado por Sigma 2. A la pregunta ¿cuándo se vacunaría?, el 45,9% se muestran precavidos y afirman que cuando la vacuna esté disponible esperarán un poco. Un 38% se vacunarán enseguida y únicamente un 11% no tiene intención de vacunarse. Si dividimos los resultados
resultados por edades, la intención de esperar se acentúa entre los 30 a 44 años, con un 51%. Los dispuestos a vacunarse cuanto antes son más en el grupo de mayores de 65 años. Y por sexos, las mujeres son más cautelosas que los hombres. Un 52% esperará un poco frente al 44% de los hombres que lo hará en cuanto esté disponible la vacuna. En las provincias de Soria y de Valladolid encontramos una mayoría de ciudadanos que se vacunará lo antes posible. Pues ese inicio de la campaña de vacunación está cada vez más cerca. El ministro de Sanidad ha dicho hoy que podría comenzar el 4 o el 5 de enero, vacunando a personal sanitario y en las residencias de mayores. Esta fecha adelanta lo anunciado por algunos presidentes autonómicos que hablaban del 15 de enero. Se espera que la Agencia Europea del Medicamento valide la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre. Fernando Simón ha sido incluso más optimista esta misma tarde. Escuchen. Son conscientes de que en poco tiempo probablemente empezaremos a vacunar. Las previsiones son para final de año, principios del año que viene. Si hubiera suerte podría ser incluso a lo mejor algún día antes, pero las previsiones de vacunación son a final de año, principios del año que viene. La mayoría de los castellanos y leoneses valora positivamente la actuación del SACIL durante esta crisis sanitaria. Es otro de los resultados que nos deja ese barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Más de la mitad, del 57%, tiene una valoración positiva. Aquí lo van a ver. Es el porcentaje que se encuentra entre los que valoran bien, un 48%, y los que lo valoran muy bien, un 9%. Por el contrario, más del 22% tiene opiniones negativas, un 16% lo valora mal y cerca de un 7% muy mal. Si bajamos al detalle, todas las provincias menos Soria opinan mayoritariamente de forma positiva. Las mejores opiniones se registran en Segovia, Valladolid, Ávila y Palencia, por encima del 60%. Salvo en Soria, son mayoría las opiniones positivas en las provincias. De mes, en pleno puente de la Constitución. La incidencia estaba bajando, aunque había repunte de contagios en algunas provincias. Con esta situación, la gran mayoría de los castellanos y leoneses, el 85%, se muestra muy o bastante preocupado. Únicamente el 14% declara estar poco o nada preocupado. Cuando se plantearon estas preguntas, la situación en los hospitales era delicada todavía, con muchos pacientes graves en las UCIs. Preguntamos si creen que su vida corre peligro si se contagia y apenas hay diferencia entre quienes sí temen morir y quienes no. La percepción de riesgo vital se incrementa claramente con la edad. Entre los menores de 30 es mucho menor. Únicamente el 11% de los castellanos y leoneses afirma haber tenido síntomas de COVID. De todos ellos, la mitad fueron atendidos en atención primaria. Y con la pandemia, muchos ciudadanos han tenido la necesidad de ser atendidos por otras enfermedades. Ha sido el 31%, 3 de cada 10. Ellos han puntuado esa atención. La media está en el notable, por encima de 7. Los más mayores puntúan más alto, con un 8. Salamanca y León han sido las provincias en las que más personas han necesitado ver a su médico. Este barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión se realizó entre el 2 y el 9 de diciembre. La empresa demoscópica, de referencia en España, ha entrevistado a 3.300 castellanos y leoneses mayores de edad. En Estados Unidos, la vacuna contra el coronavirus ha comenzado a administrarse hoy. Una enfermera de Nueva York ha sido la primera persona en recibirla. Sandra, que es como se llama, ha asegurado sentirse esperanzada tras este momento que el presidente Donald Trump ha celebrado desde las redes sociales. Se inicia así la vacunación en el país más afectado por la COVID-19, con más de 16 millones de casos y casi 300.000 fallecidos. Castilla y León ha registrado hoy el mejor dato de contagios en esta segunda ola. Los lunes suelen ser buenos días, pero el de hoy ha sido mejor. 131 contagios en las últimas 24 horas, con Ávila, Soria, Zamora y Salamanca por debajo de los 10. Todavía, eso sí, han fallecido 20 personas. Mañana, Salamanca será la siguiente provincia en bajar a nivel 3, donde ya está Segovia, con una incidencia que se acerca poco a poco a los 100. Sin embargo, hay un dato menos positivo. Su índice de reproducción del virus está por encima de 1, lo que puede suponer que en las próximas fechas se produzca un aumento de contagios.
La verdad es que el dato sorprende porque ese índice de reproducción del virus, que hoy está en el 1,2, el pasado viernes era del 0,6. Ha variado mucho en poco tiempo, pero es que además Segovia ya ha estado por encima de ese 1 de índice de reproducción. Fue el pasado 20 de noviembre y de entonces a ahora la evolución ha sido muy positiva. Segovia es la única provincia que está en nivel 3 de alerta y los datos siguen mejorando, de forma que la incidencia acumulada del virus a día de hoy es de 114 nuevos casos por 100.000 habitantes en 14 días. También está evolucionando favorablemente los datos de presión hospitalaria, pero en todo caso habrá que tener en cuenta este índice de reproducción del virus, que puede suponer que en 7 o 14 días aumenten los casos. Y donde mejora la situación es en Burgos capital, donde previsiblemente este viernes se podrían levantar las restricciones extraordinarias vigentes. Es más, la provincia de Burgos ya no es la peor en cuanto a los datos, sino Palencia, la otra con un índice de reproducción superior a 1. Allí es verdad que la capital está conteniendo más al virus, con una incidencia de 249 casos, pero el mapa de la provincia está, como ven, repleto de zonas de nivel extremo de alerta. Una de ellas es Guardo, con más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Varios brotes han hecho que la situación deje de ser tan estable. Lola Rebolleda. Preocupa la situación en la provincia palentina, que encabeza ahora los indicadores de riesgo en la comunidad. Está por encima en la tasa de incidencia, pero también y junto con la provincia segoviana, con un 1,10 en el índice de reproducción de contagio del virus. La situación no preocupa tanto en la capital, aunque podría ir a peor tras los brotes detectados en el Centro de Educación Especial de Carrichiquilla, donde han tenido que cerrar 4 aulas, pero donde sí que es ya preocupante es en la provincia. Por ejemplo, en la zona básica de salud de Guardo, en los últimos días hay una incidencia acumulada de más de 2.500 contagios por cada 100.000 habitantes. Con una incidencia de 2.500 casos por cada 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo, multiplicando por 100 el límite establecido por Sanidad, Guardo se ha convertido en el punto más conflictivo de la provincia de Palencia. El viernes, sábado, digamos, un poco más alarmados. Los datos de hoy nos dan una esperanza mejor. Con miedo en el cuerpo, porque la verdad no se sabe si ha venido rebotado o hay gente que es tan inconsciente que no guardamos cuarentena, pero vamos, el miedo está latente ahí. Es muy mal, o sea, la gente está desanimada. Cada día va más. No salgo ni de casa, solo a la compra y nada más. En la primera ola nada, pero ahora ha sido exagerado. Complicada está la situación en este centro de personas con discapacidad, pero sobre todo en la residencia de mayores, con más de 100 casos. Es el que ha originado, digamos, el repunte grandísimo, enorme, digamos, que de estos 14 días. Mientras en la calle se preguntan qué pasará con la Navidad. Es que ahora en Navidades es muy complicado, porque ahora estamos pocos, pero ahora vienen todos los estudiantes y viene todo el mundo. Si habrá o no más medidas de restricción en la comarca. Seguro, si la cosa no mejora, fijo. Yo creo que si hay que hacerlo, vaya. De momento, de media al día se están realizando unos 100 PCRs. Si la tendencia de casos no baja, la Junta se plantea hacer un cribado masivo en la localidad. Preocupa además en estos momentos la situación del centro penitenciario de La Moraleja, en Dueñas. El brote detectado hace ya 2 semanas deja en estos momentos unos 70 positivos. Ninguno de esos casos, eso sí, de carácter grave. Los 2 ingresados, con el cuadro más complicado, ya fueron dados de alta. Los positivos han sido trasladados a un módulo hasta ahora en desuso y los probables guardan cuarentena en sus celdas. Vienen motivados muchos de ellos por brotes en centros residenciales o en este caso en la Moraleja. Tuvimos un día que fue negro con 112 casos, pero motivado por esos dos brotes fundamentalmente en una residencia de mayores y en la Moraleja, aparte de otros brotes que tenemos en otros centros residenciales. Y bueno, no hemos bajado lo que deberíamos haber bajado durante estos días. Faltan 10 días para Nochebuena y ese es el tiempo que se marca para una cuarentena preventiva contra el contagio de coronavirus. Es, por tanto, el día en el que aquellos universitarios que vayan a pasar tiempo con sus familias estas Navidades deberían entrar en una especie de autoconfinamiento. ¿Qué respuesta está teniendo esta medida? Paco Gómez, Salamanca.
La Universidad de Salamanca fue seguramente uno de los focos de contagio del coronavirus en la provincia en el mes de octubre y no quiere que la situación se repita en una hipotética tercera ola. Para ello pide a la Consejería de Sanidad, en primer lugar, que marque una estrategia común a la hora de realizar o no en las universidades un posible nuevo cribado de test de antígenos, tanto para profesores como para alumnos que regresen. Pero sobre todo hace un llamamiento a la responsabilidad individual, a ese famoso autoconfinamiento, que no quiere decir en este caso quedarse en casa, sino restringir al máximo las relaciones sociales, evitando así romper esas burbujas formadas en cada una de las clases. De momento parece que los alumnos responden con mucha sensatez a este llamamiento. Reducir el círculo, quedar con contactos muy estrechos, igual compañeros de piso, porque sobre todo en casa pues tenemos a nuestros mayores y bueno, pues todos queremos volver, ¿no? Quedando siempre con menos amigos, claro, pero siempre más o menos siguiendo las normas. Yo siempre he tenido los menos contactos que he podido, entonces tampoco he tenido que cambiar nada. Y sí, nosotros por ejemplo pues ya no quedamos con todo el grupo, intentamos estar alejados, en clase igual. En las Cortes, la consejera de Sanidad ha defendido el incremento en las partidas para la mejora de la estabilidad y las retribuciones del personal sanitario. Verónica Casado ha remarcado que esto no se ha venido haciendo con el anterior gobierno y que a ello irán en 2021. 2.155 millones de euros se invertirán en esta partida. Con este presupuesto queremos romper la tendencia histórica de esta comunidad en limitar la inversión en profesionales de la sanidad. Queremos ponerles en el lugar que corresponde y queremos que Castilla y León sea un lugar atractivo para que los profesionales que formamos se queden y los que se forman en otros lugares decidan venir a nuestra comunidad a ejercer su profesión. En el conjunto de España se han registrado este fin de semana más de 20.000 contagios y la incidencia vuelve a acercarse a los 200 casos en 14 días. Lo que no desciende es la cifra de fallecidos. 389 personas han perdido la vida por el coronavirus desde el pasado viernes. Aún es pronto para achacar este empeoramiento al puente de diciembre, pero Fernando Simón sí ha querido destacar que el descenso pronunciado en los contagios se ha estancado. Cree que puede deberse a la relajación de las medidas de algunas comunidades y recuerda que el plan de Navidad podría modificarse si prosigue esa tendencia. Sí que estamos observando ese aparente estancamiento en el descenso que veníamos viendo y probablemente sea debido a la reducción de algunas de las medidas que se fueron reduciendo previo al puente de la Constitución, después de que muchas comunidades autónomas tuvieran un descenso muy importante en su evolución. El riesgo de saturación de nuestros sistemas asistenciales sigue estando ahí. Seguimos teniendo una probabilidad de saturación de los sistemas asistenciales ante cualquier pequeño incremento superior a la que nos gustaría. En este patio entre bloques de viviendas de Sevilla se estaba celebrando una boda clandestina que fue desalojada por la policía. Allí había unas 300 personas que bailaban, bebían alcohol y, por supuesto, no respetaban las medidas de seguridad. Fueron los vecinos quienes avisaron a las fuerzas de seguridad. La pandemia también está repercutiendo en la incidencia de otras enfermedades. Es el caso de los trastornos de la alimentación, como la bulimia o la anorexia. Las padecen un 2% de la población joven. Preocupa cómo la anorexia cada vez afecta a más jóvenes, incluso niñas, agudizada por la tiranía de la imagen que provocan las redes sociales. Naroa tiene 33 años. Empezó su lucha contra la bulimia con 18. A mí siempre me ha afectado mucho los comentarios que me hacían dentro de mi familia. Estos típicos comentarios que se hacen a las niñas de estas más gorditas, vomitas una vez, haces una tontería otro día, al final te vas metiendo y ya te metes en una espiral donde no puedes salir. Alrededor de un 2% de la población joven padece un trastorno de alimentación, anorexia o bulimia. La pandemia agrava los casos de bulimia. Hay una cierta inactividad, un cierto vacío. Ese vacío es muy difícil de sobrellevar para personas como las personas bulímicas, que tienen siempre una cierta sensibilidad a la frustración y al vacío. Puede sorprender, pero hoy en día 8 de cada 10 pacientes de bulimia son hombres. Tienen entre 18 y 45 años. La anorexia, en cambio, se ceba con las chicas cada vez más jóvenes. Tratamos a una niña que tenía 9 años
donde bueno, pues el tema del vestido de comunión para ella era un problema. Entonces se empezó, curiosamente, en ese momento a manifestar el trastorno de alimentación. Las asociaciones de ayuda trabajan también con las familias que acaban rotas. Vienen en un estado caótico, con un enfrentamiento enorme con la familia, con un verdadero clima de guerra familiar. Las redes sociales han amplificado la tiranía de la imagen como origen de esta enfermedad que puede destruir durante años en silencio. Grave suceso en Ávila. Una mujer ha sido hallada muerta en el patio de luces de su vivienda. Más tarde se encontraba en el interior del domicilio familiar el cadáver de su padre con evidentes signos de violencia. Samuel Senovilla, última hora de ese suceso. El suceso ha tenido lugar esta mañana a primera hora cuando una mujer de unos 30 años se precipitaba al patio de luces desde la ventana de su vivienda en el abulense barrio de La Toledana, por lo que todo hacía pensar en un posible suicidio. Pero la entrada de las autoridades en el domicilio de esta mujer ha descubierto el cadáver de su padre con evidentes signos de violencia, lo que apunta a un presunto delito de homicidio. Según fuentes próximas a la familia, esta estaría pasando por un momento complicado, con el fallecimiento de la madre por enfermedad durante el estado de alarma y el posible suicidio de un hermano tiempo atrás. Junto al cadáver se ha encontrado una carta y ahora este caso estaría bajo investigación judicial. Seguimos en Ávila, donde un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico en Tornadizos. Tenía 67 años y ha sido encontrado en su vehículo siniestrado después de que la familia denunciara su desaparición esta misma mañana. Además, se ha hallado el cuerpo de la mujer desaparecida el sábado en el río Corneja. Tenía 66 años, ha sido encontrada a 2 kilómetros del lugar donde cayó al agua. Tras el accidente, el hijo se lanzó al río para intentar salvarla, pero no logró dar con ella y resultó herido por la fuerza de la corriente. Un amplio dispositivo ha estado buscando a la mujer durante todo el domingo. El sábado por la tarde vinieron los medios propios de aquí de la Comandancia de Ávila, con un total de unos 12 efectivos, y a partir del domingo y lunes han venido apoyos del GREIM de Madrid, del helicóptero también de Torrejón, de Servicio Aéreo de Torrejón de Ardoz. Luego ha venido el grupo especial de actividades subacuáticas, también de Valdemoro. El río está bastante virulento y es un sitio bastante inaccesible. Y eso nos ha dificultado mucho el poder localizar a la persona. Y así ha quedado hecho añicos un cajero automático de una sucursal del Banco Santander de la localidad de Toral de los Vados, en León. Lo reventaron con gas y robaron todo el dinero que contenía. Ocurrió de madrugada y la Guardia Civil investiga el robo. Los testigos aseguran que podrían haberlo cometido entre 2 y 3 personas. Lo sucedido en Toral de los Vados recuerda a la banda del acetileno que durante 2012 y 2013 reventaba así decenas de cajeros automáticos por todo el país. Inyectaban este gas inflamable que luego hacían estallar. Castilla y León sufrió también varios de esos robos hasta que el grupo fue desarticulado en 2013. Este lunes ha pasado a disposición judicial el guardia civil retirado que se atrincheró en su casa de Valladolid el fin de semana. Desde allí efectuó varias detonaciones y forcejeó con los agentes que acudieron a reducirlo. 4 de ellos sufrieron lesiones durante esa detención. Podría enfrentarse a los delitos de desorden público y atentado contra la autoridad. Y hoy hemos conocido que hay una cuarta víctima en el incendio que se produjo el pasado miércoles en una nave en Badalona, en la que vivían un centenar de personas sin papeles. Los operarios que trabajaban en la demolición de la nave localizaban esta mañana un cuarto cadáver. En el siniestro, además de esas 4 víctimas mortales, dejó una veintena de heridos. 9 continúan en estado grave. Los Mossos de Escuadra no descartan que se incremente la cifra de fallecidos cuando continúen las labores de desescombro. Aunque Moncloa y la Casa Real lo desmintieron el viernes, el PSOE ha evitado pronunciarse hoy sobre una posible retirada del título al rey Juan Carlos y ha insistido en el respeto y la prudencia. Se ha negado que se trabaje en una ley de la corona, mientras el PP ha subrayado su papel esencial durante la transición. Máximo respeto, máximo apoyo a la institución y no hacer nada que debilite a la institución y no entrar en polémica sobre ello.
Por lo tanto, estoy tratando de ajustarme a la posición del Partido Socialista, que es esa, básicamente. Son necesarias 7 vidas de Pablo Iglesias para igualar lo que Juan Carlos I ha hecho por la democracia española. Y esto pues, lo reconoce cualquier español que haya vivido cómo se puede pasar a una democracia, en un ejemplo en todo el mundo de transición pacífica. Los que fueran responsables policiales, Eugenio Pino y Enrique García Castellón, afirman que el palentino Ignacio Cosidó, exdirector general de la policía, conocía el dispositivo de espionaje sobre Luis Bárcenas y sobre su mujer, Rosalía Iglesias. Estas declaraciones se han realizado en sede judicial ante el magistrado Manuel García Castellón. El PSOE de Castilla y León ha pedido explicaciones al presidente de la Junta, ya que Cosidó es actualmente asesor de Alfonso Fernández Mañueco. Le exige que no tenga acceso a dinero público alguien presuntamente implicado en un caso de corrupción. El Tribunal Supremo ordena repetir el juicio a Arnaldo Otegi por el intento de reconstrucción de Batasuna. Cumple así la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró que se había vulnerado su derecho a un juez imparcial. La jueza que juzgó a Otegi en 2011 ya había sido apartada anteriormente de otro juicio contra él. Los grandes transportistas se sienten abandonados. Recorren miles de kilómetros para entregar sus mercancías y las restricciones sanitarias están suponiendo graves inconvenientes en su día a día. Ahora les resulta muy complicado ir al baño, comer bajo techo o tomarse un café caliente cuando hacen un descanso. Se han sentido solos, abandonaditos, injustamente señalados. La ley del COVID es que el COVID viene en el camión. Pero sobre todo, incomprendidos. Ha sido muy complicado. Muy duro, pero muy duro. Y así llevan desde el inicio de la pandemia, recorriendo kilómetros y kilómetros. Nos lo cuenta Ángel. Su camión transporta comida y estos meses apenas se ha parado. Y cuando cumpliendo sus descansos lo ha hecho. Todo cerrado y comer ahí de lo que tengas. Aseo, aguántate hasta el otro día, las duchas tanto de lo mismo. Con las áreas de servicio cerradas durante semanas, lo más sencillo, como explica Rubén, no ha sido posible. Los conductores que andamos por la noche, no tenemos donde, cuando nos toca hacer la pausa, no tenemos donde tomar un café. Acostumbrados a improvisar una mesa en el camino, ahora tienen que hacerlo en soledad. Mentalmente es duro, porque si estamos parados, haciendo las pausas, comíamos, convivíamos, ahora no podemos. Para José, de Portugal, su cabina, hoy más que nunca, es su casa. Y ahora con esta pandemia, peor ainda, más duro se torna. Y por si fuera poco, José nos habla de las largas esperas que sufren por el miedo al COVID cuando cargan y descargan. Por media hora, por una hora, tú puedes llegar a tu casa un día antes, o al trabajo o a dormir. Si antes su día a día ya era duro, con la pandemia lo es aún más. Son imágenes de la reunión que han mantenido esta mañana el presidente de la COE y el presidente de la Junta de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Garamendi han coincidido en la importancia de que los nuevos fondos europeos estén orientados al reto demográfico con un reparto objetivo y transparente. En este marco, Mañueco ha defendido también una armonización fiscal a la baja y la necesidad de reforma del modelo de financiación autonómica. El presidente del Gobierno ha participado en París en el 60 aniversario de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la conocida como OCDE. Pedro Sánchez ha reclamado cambios en el modelo económico a nivel global para corregir las desigualdades sociales. También ha pedido una estrategia común de apertura de fronteras para cuando llegue el final de la pandemia. Subrayar la necesidad de que tenemos que reforzar el multilateralismo como consecuencia sobre todo de esta pandemia, que no obedece ni a fronteras, ni a ideologías, ni a sexo, ni a razas, afecta a toda la humanidad y por tanto es fundamental reforzar la cooperación multilateral, hablar efectivamente de la necesidad de coordinar respuestas económicas, sociales, ante una crisis que tiene que evitar el que haya y se provoque una mayor desigualdad entre países. Habrá cambios en el sistema de contrataciones. El Gobierno quiere acabar con los contratos de lunes a viernes y las bajas en la seguridad social de fin de semana y vacaciones. Anuncia sanciones para quienes utilicen estas prácticas. El grado de rotación de contratos que hay en España y la actividad de rotación de contratos de lunes a viernes para
no pagar las cotizaciones sociales el sábado y el domingo, que se ha convertido en algo cultural en España, no podemos aceptarlo. Y puede terminar siendo muy importante en este aspecto de la temporalidad. Por lo tanto, vamos a penalizar y vamos a establecer una tasa. Pascual ha presentado un procedimiento de despido colectivo que afectará a unos 200 trabajadores, la mayoría de la distribuidora Qualianza. La empresa, con sede en Aranda de Duero, considera inaplazable la reorganización de los recursos humanos debido a la transformación del mercado. Asegura que la decisión ya ha sido comunicada a los trabajadores y a sus representantes para iniciar cuanto antes las conversaciones entre todas las partes. Desde OGT anunciamos ya hace más de 5 años que cualquier medida de digitalización, automatización o lo que se conoce como Industria 4.0 podría traer efectos perniciosos en el empleo y en la calidad del mismo. Esto es un ejemplo de ello, puesto que son esas las causas alegadas por la empresa. La ofensiva del Partido Popular contra la ley CELA está haciendo que las comunidades autónomas en las que gobierna se adelante el proceso de admisión para sortear la nueva reforma educativa. Varias comunidades quieren publicar sus criterios en diciembre, entre ellas Castilla y León. Dicen que servirá para garantizar la libertad de elección de centro de las familias. La Comunidad de Madrid adelanta por la derecha al Gobierno y ya ha enviado a los colegios las instrucciones del proceso de admisión para el próximo curso, algo que solía remitir en febrero. La propia ley CELA dice que si el proceso de admisión se ha iniciado con anterioridad, prevalecen las normas antiguas y nosotros preferimos que sean los padres los que elijan dónde van sus hijos a qué centro educativo y no que sean las administraciones públicas. Madrid mantiene el distrito único y las familias podrán elegir colegio en abril, como otros años. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para seguir garantizando la libertad de las familias para elegir modelo y centro educativo en la Comunidad de Madrid. Castilla y León quiere aprobar esa resolución en las próximas semanas antes de que entre en vigor la ley CELA para garantizar la libre elección de centro como otros años. La concertada aplaude la decisión. Al menos evitamos que para el curso que viene esa ley en cuanto al proceso de admisión pueda intervenir. La utilización de esta argucia ha molestado a la ministra de Educación. Lo que yo sí recomendaría a todos los portavoces del Partido Popular es que se preocuparan más por aplicar medidas educativas. Además de las comunidades del PP, también en Cataluña van a adelantar la aprobación de sus criterios de admisión en centros educativos. ...11 restaurantes de Castilla y León han podido lucir la estrella Michelin este 2020, el distintivo de la guía gastronómica más importante del planeta. Ahora mismo se celebra en Madrid la ceremonia en la que se están comunicando las estrellas de 2021. Daniel de la Fuente, ¿sabemos ya cuántas vendrán para Castilla y León? Pues de momento 3 estrellas, 3 estrellas van hacia Castilla y León a 3 restaurantes distintos, uno en Peñafiel, otro en Ponferrada y otro en Salamanca. Además también se han entregado a 53 nuevos restaurantes la entrega del premio de plato calidad-precio, otra insignia de las que entrega Michelin, y 21 nuevos a la Estrella Verde, una estrella que se estrena este año y que valora la sostenibilidad de todos y cada uno de estos restaurantes. Una guía que ha sido especialmente complicada este año por las dificultades del coronavirus, porque los inspectores tuvieron que parar su trabajo en marzo y que finalmente ha llegado hoy aquí a este 14 de diciembre. Como vemos ahora, están entregándose los que han renovado las 3 estrellas, los grandes favoritos y los grandes premiados de esta gala tan importante para el mundo de la gastronomía. El Castillo del Barco de Ávila, la Ermita de San Blas en la Alberca y el Monasterio de San Benito de Sahagún son 3 de los 15 lugares de Castilla y León que serán restaurados o recuperados gracias al llamado 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Segovia es la única provincia en la que no se han seleccionado actuaciones de este plan anunciado hoy por el Gobierno. Pues así terminamos. Recuerden que pueden actualizar toda la información en todo momento en nuestra web ciltv.es. Feliz noche. Hasta mañana.